cómo venden vegetales en República Dominicana. Ají, cebolla, tomate, ají. Dígame qué va a llevar. Tengo tomate, chile y lechuga. Welcome. I'm here today again to show you how to harvest my potatoes. It was a fun moment when I did that, and I hope you enjoyed too watching this video because it was really fun. And I'm glad that you see me again, and I'm glad to hear from you again. Today you're gonna see how I do it and how fun it was this. Bienvenidos amigos. En el día de hoy les quiero enseñar cómo coseché mis papas o patatas. Fue algo muy divertido para mí, así que quiero que me acompañen y estoy feliz de verlos y de que ustedes me vean. I usually 3 buckets. This one, you can see the leaves are green. It's because they're not ready yet. The potatoes are ready when the plant die, turn brown and die. Dejé estas 3 porque si no sabías, las papas están listas cuando la planta se pone marrón y muere. Como esta que le veo aquí. This die, but the rest don't die. Estas que están grises. Estas que están marrones sí murieron, pero aún tengo unas cuantas verdes, así que vamos a esperar. We have to wait until all of them die. Tenemos que esperar. Y aquí tenemos aproximadamente 5 envases donde coseché, donde tengo papas, cultivé papas, así que la vamos a sacar unas por unas y vamos a viendo el resultado. And here I have 5 buckets where I grow potatoes, and we're gonna see now how it went. Then I hope for the best. Espero lo mejor. And that's the bucket number 1. Esta es la maceta número 1. Aquí vamos empezando viendo. Then I just let you see how it went. As you can see, you see a little potato. Como puedes ver pequeñas patatas en las raíces. If I leave a little longer, they will grow. If yo la dejara un poquito más, ellas habían crecido. I will let you see all the process, and I will see you in the end to the video. Voy a dejar que vean el video y vamos a hablar al final del video.
yo me aseguro de que no dejar ninguna papa, no importa esas pequeñitas, créanme que saben sabrosas, esas pequeñitas saben sabrosísimas. I make sure, yo me aseguro siempre de no dejar nada. Y también la puedes dejar si quedan algunas, no importa, ya vuelven a rebrotar para la próxima temporada si no se pudre. I always make sure to clean everything and that any little potato escape to my view, you know, to catch all of them. As you can see, this was growing already. You can leave potato after the plant die. You can leave potatoes in the ground like for 2 weeks. It's conserved longer and it's better than just harvest and put it in the store or something, on the refrigerator. It's better just leaving in the ground. It stay fresh. Puedes dejar tus papas en la maceta con la tierra después que la planta muera aproximadamente 2 semanas. Y créame que según usted va necesitando, usted puede ir cosechando y estarán totalmente buenas y ahí se conservan más tiempo en la tierra que guardarla en una gaveta o algo. And also, I had to tell you that the potato is a crop who need a lot, but a lot of water and a lot of sunlight. He like the heat, but the heat facing in the face, Y decirle que las papas le encanta mucho, pero mucho el agua y el sol a pleno que le dé allá, como decimos en mi país, en la madre, que le dé la madre el sol. And they love the compost. They love the compost. They like the organic matters. Y también les encanta la composta. A ellos les encanta mucho los desechos orgánicos. Así que antes de plantarlo, te recomiendo que prepares bien tu tierra. Que por lo menos antes de plantar papas, prepares la tierra una semana antes con mucha composta, la mezcle bien y la dejes una semana a que todos los microorganismos, todo se mezcle bien una semana. I recommend that when you're gonna plant potatoes, that prepare the soil, the dirt first. Like 1 week ago, you put a lot of organic matter, a lot. The more you can, don't worry that it's too much. Never is too much. The potato consume a lot of nutrient from the ground, from the soil. Then I recommend to prepare 1 week ago the dirt, you know, the soil, mix it with a lot of compost or whatever abetment you put in the ground for your plant. Prepare 1 week before, then everything can mix together, all the microorganisms can start to working. Then when you plant the potatoes, it will be better for you. I recommend that for you. And don't forget, potatoes like sun but like crazy, and water like crazy. They always thirsty. La papa siempre tienen sed, siempre. And other thing is, once the potato plant start to grow, you have to keep adding soil into the trunk. You have to cover, because more you cover the trunk, more potato you gonna harvest. You can see in this part, in this truck, it was growing potatoes on top because I cover. Una cosa que tienes que hacer, según vaya creciendo la planta, tienes que ir agregándole siempre, haciéndole lo que le llaman aporcado, agregarle siempre más tierra y más tierra y más tierra, porque mientras más tierra le agrega, más papas puedes cosechar, obtener. More dirt you add, more better harvest you can have. Okay, now keep watching the video. I will see you soon. Okay, now sigan viendo el video. En el video lo voy a ver pronto. Seguiremos hablando pronto.
Por favor, espero que te haya gustado este video, y si te ha gustado, por favor, dame un like y coméntame tus ideas y qué piensas sobre mi cosecha. If you like this video, I'm gonna invite you to subscribe, give me a thumbs up, and the better way is share this video with all your friends on your social network, and more people can see it, enjoy, and have fun with this. Have a blessed day, have a nice day. Que tengas lindo día y que tengas un bendecido día. See you later. Lo veo luego. Hasta la próxima. Y no olvides compartirlo, que es algo importante.